Hola, buenos días. Hoy vamos a ver qué son las mezclas. Para eso vamos a ver esta página de Luna y va a ser un diálogo. Primero hay que leer lo que dice. El agua es una sustancia más importante para sostener la vida en la Tierra, pero actualmente en nuestro país y el mundo entero existen problemas muy serios de contaminación del agua, tanto en ríos y lagos como acuíferos, subterráneos y océanos. Esta contaminación, que puede tener causas muy diversas, pone en peligro los ecosistemas y sus especies, incluyendo al ser humano. En este diálogo analizaremos el impacto que puede tener las actividades humanas para la población de los peces en un lago, con el objeto de entender los fenómenos fisioquímicos involucrados en estos problemas de contaminación y en particular para adquirir una mejor comprensión del concepto de la mezcla. Ok, vamos a entrar. A la izquierda se muestra un lago en una región costera unos 10 kilómetros del mar. El lago es de agua dulce, presenta poca turbidez, contiene una cantidad agradable de algas y en su lecho crecen plantas acuáticas en el que habitan 4 especies diferentes de peces. Con el simulador de la izquierda averiguaremos qué sucede con las 4 distintas especies de peces cuando el lago padece contaminación a raíz de 2 factores antropogénicos. Y a ver, primero vamos a estar interactuando, ¿no? A ver. Mira, aquí en la deforestación, cuando le damos un clic a la derecha, desaparece. Y también vemos que desaparece, o sea, desaparecen los árboles de aquí y desaparece una cuanta fauna acuática. Damos otra deforestación, ahora ahí desapareció otra. Desapareció más fauna y más árboles. Damos otra. Y bien, ahorita en el tercero, bien, desapareció un pez. Creo que es este, ¿no? El como carnita, a ver. Sí, desapareció ese pez. Y damos la deforestación al máximo, desaparecieron los 2 peces y la fauna marina, toda la fauna, o sea, todo está todo pelado. A ver, le regresamos. Y ahora la extracción, perdón. Vemos que disminuye el nivel del agua poquito, pero se nota. Damos otra vez. Lleva 2, 3, desaparece ese pez, el B, el amarillito. Y 3, desaparecieron los 2 peces. Mira, justo hacemos eso y ya interactuamos. A ver, nos pregunta, ¿qué relación encuentras entre la mortalidad de los distintos peces y las 2 causas de contaminación? ¿Qué relación encontramos entre la mortalidad de los distintos tipos de peces? Que los 2 desaparecen. ¿Qué relación encuentras entre la mortalidad de los distintos peces y las 2 causas de contaminación? Que si desaparecen... No. Desaparecen los árboles y se extrae el agua, desaparece. Mueren. A ver. Quitamos todos los árboles, quitamos el agua. Mueren los peces B, C y D. B, C y D. Déjenle pongo comas. Coma. Porque el A es este azulito y es el único que sigue vivo. A ver qué nos dice. Estableciste correctamente la relación entre la mortalidad de los peces y las 2 condiciones antropogénicas. Bien. Ok, vamos bien. Ahora consulta la información sobre cada especie de pez e infiere cuál es la característica del agua del lago que se ve alterada por la deforestación. A ver, regresamos todo normal. Regresamos el agua. A ver. Pez de tipo A. El pez de agua dulce con alta tolerancia a la salinidad y alta tolerancia a la turbidez. Vamos a ver qué es la turbidez, ¿no? La turbidez es una medida de grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuanto más sólidos en suspensión hay en el agua, más sucia parece esta y más elevada será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad de agua. Ok. Vamos con el pez B. Pez de tipo B, pez de agua dulce con baja tolerancia a la salinidad y alta tolerancia a la turbidez del agua. O sea, no aguanta mucho la salinidad del B, el amarillito.
Ahora el pez de tipo C. Alta tolerancia a la salinidad, baja tolerancia a la turbidez del agua. Ok. Pez de tipo D. Pez de agua dulce con baja tolerancia, o sea, es el más débil de todos. El D es el más débil de todos y el A es el más fuerte, ¿ok? A ver, nos dice, aquí nos dice, ¿cuál es la característica del lago que se ve alterada por la deforestación? Ok, si quitamos la deforestación, ok, desaparecen los peces, el C y el D. Ok, vamos a ver, el C es baja tolerancia a salinidad y baja tolerancia a la turbidez. Esas son sus dos ventajas. Y el C, alta tolerancia. O sea, lo que pasa sería, a ver, si aumentamos todo esto, es la salinidad. Es la salinidad porque el B tiene baja tolerancia a la salinidad y sigue vivo, entonces es la turbidez. Baja. Ahora nos pregunta, ¿cuál es la característica del agua del lago que se ve alterada por la deforestación? Es la turbidez. La turbidez. Así es, la turbidez o falta de transparencia es la causa por las partículas arrancadas del suelo y arrasadas del agua del lago. La deforestación hace que el suelo se erosione más, incrementando la cantidad de partículas del suelo en el agua. Ok, aquí nos hace una pregunta. Ahora, ¿por qué esa turbidez causa la muerte de algunos peces? Entre las explicaciones que se muestran, elige la que más nos parezca acertada. Ok, vamos a leer las opciones que tenemos. Las partículas del suelo suben a la superficie del agua donde forman una gruesa capa de lodo que no permite la adecuada oxigenación del agua. Las partículas del suelo se quedan suspendidas limitando la penetración de la luz solar en el agua e impidiendo el crecimiento de algas y plantas acuáticas. Las partículas del suelo reaccionan con el agua formando un nuevo compuesto que resulta tóxico para algunas especies. Bien, nos regresamos a lo que habíamos visto, que era lo de la turbidez. Nos dice que es la turbidez. No me lo deja. Entonces, yo me iría por la A. Bueno, a ver, leemos todo lo que dice. Así es, la turbidez o falta de transparencia es causada por las partículas arrancadas del suelo y arrasadas del agua del lago. La deforestación hace que el suelo se erosione más e incrementando la cantidad de partículas del suelo en el agua. O sea, las partículas suben a la superficie del agua donde se forma una capa gruesa de lodo que no permite la adecuada oxigenación del agua. Para mí sería la más correcta. Esta explicación parece plausible, pero más adelante entenderás por qué no puede ser correcta. Reflexiona e inténtalo de nuevo. Ya vimos que esa no es. Ay. Es la B entonces en todo caso. Ahí está. Elegiste correctamente. La falta de algas y plantas, consecuencia del aumento de las partículas suspendidas y subsiguiente falta de luz. Afecta a la cadena alimenticia de los peces, causando la muerte de las especies del C y el D, que son los más débiles. Es importante notar que cuando las partículas del suelo entran al agua no se produce ninguna reacción química. Ambos materiales solo se combinan físicamente. A esta unión física de los dos o más materiales o componentes los químicos le llaman mezcla. Reproduce la animación que muestra un acercamiento microscópico a la mezcla del agua con el suelo. Verás cómo las partículas se dispersan en el agua y se quedan en suspensión. Luego contesta, ¿crees que las partículas suspendidas conservan sus propiedades características? Okay, vamos a ver la animación. Reproducir. Ahí se mueren los peces. Okay. ¿Crees que las partículas suspendidas conservan sus propiedades? A ver, vamos a ver qué es. Propiedad característica. Una propiedad característica es una cualidad propia de un material que lo identifica y distingue de otros materiales. Por ejemplo, algunas propiedades características de la sustancia son el estado físico a temperatura ambiente, la densidad, la solubilidad en el agua y las temperaturas de fusión y de ebullición. Ok, ¿crees que las partículas suspendidas conservan sus propiedades características? Sí.
En efecto, las partículas conservan sus propiedades. A ver. Con base en lo que puedes observar de esta mezcla, nombra una propiedad que conserven las partículas. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad. Una propiedad. Con base en lo que puede una propiedad. El agua sería una propiedad. Recuerda que una propiedad característica es una cualidad propia de un material que lo identifica y distingue de otros materiales. Por ejemplo, algunas propiedades características de las sustancias son el estado físico a temperatura ambiente, la densidad, la solubilidad y las temperaturas de fusión y ebullición. Con esta información contesta nuevamente. Nombra una propiedad que conserve las partículas que se disuelven en el agua. Haces muy bien en mencionar la solubilidad de las partículas del suelo. Solo ten presente que estas partículas son insolubles. Otra propiedad que se conservan y son el aspecto físico, color, tamaño y forma, el estado físico sólido y la densidad de las partículas. La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitros y la del material suspendido de 1.5 gramos sobre mililitros. ¿Qué crees entonces que pasaría con la mayoría de las partículas en suspensión después de cierto tiempo? Forman una capa. Forman una capa encima del agua. En efecto, las partículas se quedan en el fondo ya que tienen mayor densidad que el agua. He aquí otra causa de la mortalidad de los peces C y D y de los sedimentos que van acumulando. Destruyen sus sitios de alimentación y desove. Observa la animación de la sedimentación de las partículas del suelo y luego escribe listo. Vamos a ver esta animación de sedimentación de las partículas del suelo. A ver, vamos a reproducirla. Ahí se mueren los peces. Ok, observa la animación. Vamos a ponerle listo. Bien. Ahora ya sabemos que una mezcla es la unión física de varios materiales donde cada uno conserva sus propiedades. Regresamos a nuestro lago para explorar otro factor contaminante, la extracción excesiva de agua. ¿Cuál es la consecuencia de esta sobreexplotación de agua para la composición de nuestra mezcla? Ok, regresamos a nuestro escenario a lo que estaba ya, ok. Como si, bueno, aquí un pequeño inciso. Pudimos ver que cuando nos desviábamos tantito del diálogo o poníamos algo que era incorrecto, la misma plataforma nos trataba de redireccionar a donde tenía que ir. Este es el camino, ¿no? Y nosotros nos desviamos tantito y el mismo diálogo decía, no, a ver, regrésate, a ver, es esto, nos explicaba todo de nuevo y regresamos al mismo camino, ¿ok? Es una gran ventaja de esta página, ¿no? Que nos puede ayudar. Ahora, a ver, dicen, vamos a leer la pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de esta sobreexplotación de agua para la composición de nuestra mezcla? Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa si extraemos el agua? 1, no pasa nada. 2, tampoco. 3, muere el pez B. Y C, ya le damos 3 veces la extracción y se muere también el pez B. Ok, entonces aquí, como hace rato vimos, el B es alta tolerancia a la turbidez. Entonces lo que pasa a la turbidez es cuando ya no hay árboles. Entonces, baja tolerancia a la salinidad. Entonces, lo que pasa cuando extraemos el agua, baja los niveles de salinidad. Entonces dice, ¿cuál es la consecuencia de esta sobreexplotación? Sobreexplotación de agua para la composición de nuestra mezcla. Que baja los niveles de salinidad.
Observa que cuando hay demasiada extracción, el agua del... Observa que cuando hay demasiada extracción, el nivel de agua disminuye y eso conlleva la entrada de agua de mar en el lago. La animación a la izquierda muestra qué sucede cuando se da esta intrusión salina. Observa y contesta nuevamente qué pasa con la composición de agua del lago a raíz de la sobreexplotación. Sí, ya entendí. Como hay poca agua, entra más del mar. Y como el agua el lago, si bien recordamos al principio nos dijo que era un lago de agua dulce. Y como el agua del mar es salada, al bajar el nivel del agua del lago, hace que entre más del mar. Y como el mar es salada, hace que los peces que son intolerantes o muy baja tolerancia a la salinidad mueran. Ok. Dice, ¿qué pasa con la composición de agua del lago a raíz a sobre su explotación? Que se combina el agua dulce y el agua salada que lleva a que mueran los peces B y D y D ya que son qué, ya que tienen baja tolerancia a la salinidad. Ok, a ver si te nos acepta. Espérenme, aquí me equivoqué. Es B de burro. Combina. Ay. Quítate. Las noticias, quítate. Ok, correcto. Cuando la tasa de extracción es muy alta, el nivel de agua del lago baja, permitiendo la entrada de agua de mar, lo que les dije hace rato, y ocasionando que el agua subterránea se contamine, ya que tendrá una mayor concentración de sales disueltas. Esta intrusión salina causa la muerte de aquellos peces cuyo organismo no resisten a elevados grados de salinidad, en este caso los peces vide, lo que acabo de poner. Con base en el párrafo anterior, elabora una definición de salinidad. Vamos a ver todo lo que nos dice salinidad. ¿Qué es salinidad? De intrusión salina. Es el proceso por el cual los acuíferos costeros y reservas de agua dulce se mezclan con agua salada procedente del mar. ¿Ok? Sales, compuestos químicos formados por iones 1 de carga positiva, cationes que una vez están enlazados con iones de carga negativa, aniones. Okay. Salinidad. ¿Qué es la salinidad? Son los niveles de sal que hay en el agua. La salinidad es la cantidad relativa de sales disueltas en un líquido, ¿ok? Especialmente en el agua del mar. Bueno, más o menos le dimos a la definición. Dicho eso, aclaramos algo esencial. ¿Cuál es la propiedad crística involucrada en la salinidad? Que se disuelven en los líquidos. O sea, recordamos que una propiedad crística es algo solo único de esa cosa. Ok, ya ven. Así es, la propiedad relevante es la solubilidad de las sales. Debido a que la sal está disuelta en el agua, no se va a sentar en el fondo como lo hicieron las partículas del suelo. La mezcla inicial del agua del lago contiene una cierta cantidad de sales y otra determinada cantidad de suelo. Actualmente el agua presenta mayor concentración de sal y de suelo. ¿Seguirá siendo una mezcla? Sí, porque están combinados varios componentes, ¿verdad? Sí. Así es, ¿ya ven? ¿Por qué será? Porque todos los elementos están
combinados y disueltos. Están combinados y disueltos en el agua. Vamos a corregir estos errores ortográficos. Combinados. ¿Por qué será? Porque todos los elementos están combinados y disueltos en el agua. Como siguen siendo los mismos componentes, poseen las mismas propiedades, sin importar la cantidad. Como uno en la mezcla, esto se conoce como composición variable de la mezcla. Para comprobar si entendiste el concepto de composición variable de una mezcla, realiza la siguiente actividad. Ok. Vamos a ver lo que nos dice esto. Arrastra las partículas requeridas para elaborar los siguientes dos modelos. Un modelo de una mezcla de agua con cierta cantidad de sustancia disuelta y un modelo de la misma mezcla a mayor concentración de la sustancia disuelta. A ver. Al elaborar tus modelos, ten en cuenta que los componentes de la mezcla conservan su individualidad y sus propiedades independientemente de una proporción en la que se encuentran. Ok. Nos dice, para comprobar si entendiste los conceptos, okay. Arrastra las partículas requeridas para elaborar los siguientes modelos. Un modelo mezcla de agua con cierta cantidad de sustancia disuelta. Ok, modelo de agua. Una mezcla de agua con cierta sustancia disuelta. Ok, a ver si verificamos. Los componentes presentados en la mezcla deben ser los mismos en ambos modelos, agua y soluto. Asegúrate que ambos componentes estén presentes en las dos mezclas. Ok. Y dice un modelo de esta misma mezcla a mayor concentración de la sustancia disuelta. Entonces, si ahí podemos, o sea, disuelta es de 1. Aquí vamos a poner 3 para que esté más espeso, tenga más. Tus modelos representativos de sustancias medianamente las moléculas que conforman son tan diminutas que ni con un microscopio se pueden ver. Y en un vaso de agua hay billones de moléculas H2O. Por eso conviene ser un poco más generoso con la cantidad de partículas de agua en tu modelo. Entonces hay que poner mucho más agua. Más agua. Más agua. Vamos a poner 2 más de estos, bueno, 3. A ver. O sea, ya no los toma por mí. Tus modelos representan. ¿Quiere que pongamos más agua o qué? Ya pusimos más agua. Está medio confuso. Ahorita lo ponemos. Para corregir tus modelos, es el siguiente. Nota que en ambos casos nuestra mezcla contiene la misma cantidad de agua. ¿Cómo puedes representar eso en tu modelo? De acuerdo con la convención, para indicar que no hay forma de nuevas sustancias sino de componentes de la mezcla conserva su individualidad de las partículas se deben representar de manera separada sin tocarse. Ah, ok. Entonces, no se debe. A ver, ahí vamos a contar los aguas para ponerlos acá. Tenemos 9 de agua y 3 de sustancia soluble. Aquí vamos a separar igual las cosas. Un momentito en lo que hacemos todo esto. Vamos a quitar este agua. Verificamos si estamos bien o no. Nota que en ambos casos de la misma cantidad de agua. Ah, es cierto, la misma cantidad. ¿Cuánto tenemos de agua?
9 de agua y aquí tenemos 4, nos faltan otros 5. Ahí está, verificamos. Bien hecho, en ambos casos las moléculas se representan separadas, lo que indica que no hay cambios químicos, es decir, las moléculas de los componentes conservan su individualidad y sus propiedades sin importar la cantidad que se encuentren. En la realidad, las moléculas de estas sustancias no son estáticas, sino que estas dotas de energía cinética que se refleja en movimiento. Entre mayor sea la energía cinética, mayor será la agitación de las moléculas. Las moléculas chocan entre sí, pero a pesar de esto, en ningún momento reaccionan formando moléculas distintas en un solo proceso físico. Ok. Vamos a ver qué nos dice acá a la derecha. Muy bien, sigamos. Dijimos que los componentes de nuestra mezcla conservan la sal. Sigue siendo sal. Las partículas siguen siendo del suelo y también el agua, la sustancia H2O, también mantiene idéntica. Pero, ¿será cierto y cómo podemos comprobarlo? La respuesta es sencilla. Separando las mezclas. Si los tres materiales solo se combinaron físicamente, entonces debe ser posible volver a separarlos mediante métodos físicos, es decir, sin que ocurra una reacción. Consulte esta información y contesta. ¿Qué métodos se deberá de usar para separar nuestra mezcla de agua, partículas del suelo suspendidas y sal disuelta y en qué orden? Ok, vamos a ver qué dice esta información. Filtración se emplea para separar mezclas heterogéneas de un líquido y de un sólido insoluble, donde el sólido es menos denso que el líquido o se encuentra suspendido. Se emplea para separar mezclas, la decantación se emplea para separar mezclas heterogéneas de un líquido con un sólido insoluble, donde el sólido es más denso que el líquido y este se ha asentado en el fondo. Nos serviría la decantación para separar las partículas del suelo con el agua. Evaporación se emplea para separar mezclas homogéneas de un líquido y de un sólido soluble, como es la sal. Se emplea para separar la sublimación se emplea para separar una mezcla heterogénea de sólidos en los cuales uno se sublima, cambiando directo del estado sólido al gaseoso. Destilación se emplea para separar mezclas homogéneas de líquidos con temperaturas de ebullición diferentes o mezclas de líquidos con sólidos solubles. En ambos casos se recuperan los líquidos destilados. Ok, ya leímos. Dice, la pregunta que decía, ¿qué métodos se deberán usar para... otra vez esto. ¿Qué métodos se deberán usar para separar nuestra mezcla de agua, partículas del suelo y suspendidas y sal disuelta y en qué orden? Primero dijimos, la sublimación nos ayudaría. La decantación se emplea para separar mezclas heterogéneas de un líquido con un sólido insoluble, que esto serían las partículas del suelo, donde el sólido es más denso que el líquido y se han asentado en el fondo. ¿Ok? Entonces primero empezamos con la decantación y después con la evaporación. Decantación y después evaporación. Me faltan los acentos. Evaporación. A ver si estamos bien. Vayamos paso a paso. ¿Qué método se debe de emplear para separar las partículas de suelo suspendidas del agua? Decantación. Ahí está. Para usar la decantación tenemos que esperar a que las partículas se sedimenten, se asienten en el fondo y es probable que no todos los hagan. Piénsalo y prueba a escoger. Ok, entonces la decantación no podría ser. Se emplea para separar mezclas heterogéneas de un líquido y un sólido insoluble. Puede ser el sólido es menos denso que el líquido. Podría ser la filtración. Filtración. Muy bien, ejercita la filtración para separar el sólido insoluble dispersos del suelo. Una vez separado la partícula del suelo, ¿cuál es el método de usar para separar las sales disueltas en el agua? La evaporación. Muy bien. Por medio de la evaporación del agua se obtiene el sólido soluble sal. Reproduce la animación que se muestra a la izquierda para observar el proceso de separación. Demuestra
mezcla y después escribe listo. Ok, vamos a ver la animación. Reproduce. Ok, tenemos aquí un vaso, suelo en suspensión. Ok. Soporte universal. Es un matraz de fondo plano. Embudo de filtración. Papel filtro. Nos están enseñando cómo se filtra el agua con partículas del suelo. Está bajando poco a poco. O sea, el agua ya está bajando bien. Está bajando limpia y al parecer el papel se queda con todas las partículas ahí. Después de un rato y vemos. Quitamos todo. El agua. Creo que la van a hervir para eliminar todo. Rejilla de asbesto. Mechero de Bunsen. Ya. Está calentando y está empezando a evaporarse. Se está evaporando. Después de un rato, a ver. Ya se quedó la sal. Capa de sal, que es lo que se quedó ahí. Ok, creo que ya sería todo, ¿verdad? Porque ya no sigue más. Listo. ¿Qué dice? Muy bien, puedes comprobar que cada uno de los componentes de la mezcla inicial sigue conservando sus propiedades, tanto dentro de la mezcla como después de separarla. Para dar cierre a este diálogo, elige una lista de la izquierda las propiedades que tipifiquen una mezcla. Sigue seleccionando hasta que se te indique que encontraste todas las propiedades correctas. Ok. ¿Es un conjunto de materiales? Sí. Una mezcla es un conjunto de materiales. ¿Las partículas de los componentes se representan pegadas? No. ¿Los materiales se unen formando un solo material distinto? No. ¿Los componentes conservan sus propiedades? Sí. ¿Cada componente puede estar presente en cualquier cantidad? Sí. ¿La cantidad de cada componente es fija? No. A nivel partículas, los componentes deben representarse separados porque mantienen su individualidad. Sí. ¿Los componentes se separan por métodos físicos y hasta manuales? Sí. ¿Están formadas por un solo componente? No. A nivel partícula, dos componentes se unen para formar un nuevo componente. No. Los componentes no forman un nuevo material con propiedades. Sí, ya ven. Excelente. Actividad terminada. Identificaste todas las propiedades de una mezcla bien. Aquí termina este diálogo bien hecho. Ahora avanza el cierre para hacer una actividad de recapitulación. Ok, avanzamos a esa pequeña actividad y estaríamos terminando. Okay. Para afianzar el conocimiento que acabas de adquirir, escribe una definición del concepto mezcla incorporando todos los aspectos abordados en este diálogo. Ok, vamos a hacer una pequeña definición. Una mezcla es la combinación de varios materiales que mantienen sus propiedades características y se pueden separar con métodos de filtración. Filtración. Ok. Verificar. El concepto de mezcla da para más completa tu definición. Quieren algo más grande entonces. ¿Qué vimos? ¿Qué más podemos agregarle? Filtración para separar cada propiedad
para separar cada propiedad, ya sea por evaporación, filtración, decantación, y son los que me acuerdo. Precipitación, no. Decantación, etc. porque no me acuerdo. ¿Quién aún más? Ok. Vamos a ver lo que llevamos. Una mezcla combinación de varios materiales que mantienen sus propiedades características y se pueden separar con métodos de filtración. Vamos a ponerle aquí sus características. Sus moléculas se mantienen separadas y no se separadas. ¿Qué más dimos? Se mantienen separadas. Ok. Lee con detenimiento la definición que se muestra a continuación y compárala con la que tú elaboras. Si se parecen, te faltó alguna información. Una mezcla es un conjunto de materiales cuyo componente conservan sus propiedades y pueden estar presentes en distintas cantidades. Nos faltó eso. Asimismo, estos componentes pueden separarse mediante métodos físicos. Lo anterior significa que no hay formación de nuevas sustancias, por lo que en modelos de partículas estas se representan separadas. Está más detallado. Nos faltó lo de cantidades distintas, porque lo de conservan sus propiedades los pusimos, métodos físicos también, y de que no y que se mantienen separadas también lo pusimos. Ok, ahora que ya tienes un mayor conocimiento de las mezclas, te invito a que continúes con el diálogo de sustancias, donde aprenderás más de cerca. Esto ya lo dejaremos para la otra. Bueno, esto sería todo. Estaríamos viendo qué son las mezclas, sus características, su método de separación, todo acerca de este tema. Así que, bueno, hemos acabado. Y bueno, adiós.